Problemas que involucran energía potencial, eh, y vamos a considerar que estamos en la superficie terrestre, es decir, tenemos la energía potencial gravitacional. Entonces, solamente para recordar, la energía gravitacional, mm, bueno, la energía del peso, es que la energía, su índice G, le llamé a la gravitacional de 1 entre R cuadrada, ¿sí? Esta de aquí. Entonces, para el peso, esto es debido al peso, le vamos a poner, solo voy a poner U, ¿sí? Entonces, este es mgy, mgy, más una U0, ¿sí? Es la energía potencial del peso, ¿sí? Siempre por convención, siempre trabajamos de esta manera. G, cuando vean una flecha indicando G, pues indicamos que la aceleración está en esa dirección y que también hay un peso. Si hay un objeto, pues tiene su peso de masa m, pues tiene su peso, que sería mg, en esa dirección. Y bueno, ya sabemos que también hay una energía potencial en esta dirección. Usamos, por lo general, pues esta dirección vertical en Y, ¿sí? ¿Y qué más? Vamos a hacer un ejercicio con resortes. Entonces tenemos que la energía de un resorte, bueno, no la energía, a veces uno dice la energía del resorte, pero es la energía resorte, que es un medio de kx cuadrada, ¿sí? Aquí el U0 lo hacemos 0. Aquí podemos siempre cargar esa energía para el peso, la energía potencial del peso, podemos cargar esa U0 y elegir la conveniencia. Y ahorita lo vamos a ver. Pero para el resorte, por lo general ponemos ese U0 igual a 0. Significa que la energía potencial en el punto de equilibrio, en x igual a 0, vale 0. Y aquí lo que les estaba diciendo es que uno siempre a veces dice, es la energía del resorte, pero más que la energía del resorte es la energía de el objeto que uno al resorte, ¿sí? O sea, el resorte también tiene energía por sí mismo, pero lo que pensamos es más bien en el objeto que está sujeto al resorte y se mueve o debido a la fuerza del resorte, ¿sí? Entonces, esta energía es propia de este objeto, ¿sí? O sea, la energía de este objeto que está sujeto al resorte, su energía potencial es un medio de kx cuadrado, ¿sí? Donde k es la constante del resorte. Entonces, creo que solo con eso podemos hacer los problemas. Entonces, si estamos en la superficie terrestre, algo que no es tan obvio, pero ya al trabajar con energías, y bueno, aquí recordemos siempre la energía cinética, que es un medio de mv cuadrado. Y es que si ustedes lanzan cualquier objeto en la superficie terrestre, o sea, un ejemplo muy sencillo sería que si tuviéramos un objeto de masa m, y por ejemplo lo dejamos caer, ¿no? Lo dejamos caer con velocidad 0, vamos a ponerle velocidad 0. ¿Cuál es la velocidad con la que llega al suelo? Una velocidad, le voy a poner velocidad final. Esto lo podemos hacer con conservación de energía y cae desde una altura h. Entonces cae desde una altura h. Cuando trabajamos este tipo de problemas, en el cual usamos energía, en realidad no nos interesa mucho qué pasa en medio.
¿sí? Solamente la posición inicial, la velocidad y posición inicial, la posición porque nos vamos a relacionarlo con la energía potencial. Y al final, ¿sí? La velocidad final y la energía potencial final. Entonces, este ejemplo de un objeto que cae así, en caída libre, o por ejemplo, ese mismo objeto que se deslizaría por cierta pista, ¿no? O sea, si lo dejamos caer por cierta pista, que puede ser una trayectoria como sea, ¿sí? Mientras se mantenga en esta pista, déjenme hacerlo un poquito mejor. La velocidad es la misma, la final, ¿sí? O sea, pensemos que esta es un objeto, y si cae por la pista también, entonces en cualquier punto aquí que esté, pues tiene la fuerza normal, ¿sí? Pero como la fuerza normal no hace trabajo, pues no nos interesa eh, esa fuerza para propósitos de energía, ¿sí? De conservación de energía. Entonces lo único que nos interesa es la fuerza del peso, ¿sí? Tenemos el peso. Entonces tenemos mg, aquí también, ¿sí? Entonces en caída libre, pensemos que cae libremente. Entonces esto, pues aplicamos conservación de energía, y entonces en esta posición, la posición inicial, ¿cuánto es su energía cinética? Pues es m sobre 2 y v0 cuadrado, pero si parte con velocidad inicial 0, pues esto es 0. ¿Cuál es su energía potencial? Debido al peso, pues es mgh. Pues simplemente, bueno, aquí precisamente considero que la energía potencial aquí es 0. ¿Sí? Aquí esta energía potencial, cuando está en este nivel que yo elijo, ¿sí? Que es mi suelo, entre comillas, arbitrario. Entonces ahí elijo que la energía potencial sea 0, y por lo tanto la energía va a ser solamente aquí, cuando está a la altura h, va a ser mgh. Entonces, cuando está aquí, ¿cuánto es la energía cinética? Pues m sobre 2, la velocidad final, que la desconozco, al cuadrado. Y la energía potencial es 0, ¿no? Entonces, por conservación de energía, por conservación de energía mecánica, pues la energía aquí, le voy a poner es 0 y aquí es final, pues la energía es 0 es igual a la energía final, y la energía 0 pues es K, la energía, le podemos también poner su índice 0, y aquí U0, nada más no confundirlo con este U0 que estoy aquí poniendo. Eh, entonces, en la energía de 0 va a ser K0 más U0, y la energía final pues va a ser la K final y la energía potencial final, que es K final más U final, ¿sí? Al inicio solamente tiene energía potencial, este es 0, y al final solamente tiene energía cinética. Perdón, solamente tiene energía cinética y UF es 0. Entonces la energía inicial es mgh, es igual a la energía potencial final, perdón, la energía cinética final, que es m sobre 2, la velocidad final al cuadrado. La masa se me cancela y obtengo que B final es raíz de 2GH. Ya sea que caiga directamente, el peso, que es una fuerza conservativa, pues eso es lo que estoy aplicando. En la pista, fíjense que está la fuerza normal, pero el trabajo de la fuerza normal pues es 0. Entonces,
es el teorema de energía-trabajo, me dice que es igual al trabajo total, pero el trabajo total simplemente es el trabajo del peso, y el peso es una fuerza conservativa. Entonces, si cae por una pista, y no hay fricción, obviamente, también, sin fricción. Si hay fricción en algún momento de la pista, pues ya cambian las cosas. Y esta pista, algo que les iba a decir, es que puede hacer esto. Por conservación de energía, pues, si parte desde una altura h, si esta pista en algún punto, por ejemplo, por acá, eh, se elevara, ¿no? O sea, aquí se elevara más, es claro que lo que haría este objeto, pues solamente es llegar a este mismo nivel. Aquí llegaría con velocidad cero, si lo suelto con velocidad aquí cero. ¿Sí? Si esta fuera la pista, ¿no? Solamente llegaría a la misma altura y llegaría con velocidad cero. Aquí llegaría ese objeto con velocidad cero. ¿Sí? Se iría por esta pista, o subiría y solamente llegaría aquí. De hecho, pues regresaría, ¿no? Si no hay fricción, pues este objeto vuelve a tener velocidad inicial igual a cero, pero tiene energía potencial, que es mgh. Entonces, por conservación de energía, pues va a empezar a caer otra vez y pues va a hacer ese recorrido y va a oscilar entre esta pista. ¿Sí? O sea, no puede subir más allá de su energía, de esta altura h por conservación de energía. Otro caso es el tiro parabólico. Entonces vamos a hacer el tiro parabólico. Bueno, ya ni siquiera voy a poner algunos ejes, solamente lo voy a poner así. Es un objeto de masa m, tiene cierta velocidad en cierta dirección, o sea, le voy a llamar B1, y hace un tiro parabólico. Si lo lanzamos en cierto ángulo, con cierta velocidad, pues ya hemos visto que hace un tiro parabólico, ¿no? Entonces cae, ¿no? Y lo lanzamos desde cierta altura, h. ¿Cuál va a ser la velocidad final con la que llega al suelo? Medido respecto de h, pues hacemos lo mismo. Aquí la energía potencial es cero, aquí la energía potencial es mgh. La cinética aquí sí tiene, porque tiene una velocidad, y cuando llega aquí al suelo, pues también tiene cierta velocidad, ¿sí? O sea que si fuera un suelo real y que llegue y choque con el suelo, no significa que tenga velocidad cero, tiene una cierta velocidad con la que pega el suelo. Y esta velocidad final la podemos calcular por conservación de energía. Entonces, la energía aquí E1, la energía mecánica, es mv m sobre 2 por v1 cuadrado. Vean que puede ser en cualquier dirección. O sea, esto es lo mismo que cualquier tiro parabólico con esta misma velocidad v1. O sea, esto puede ser ese tiro parabólico. Lo voy a poner con el mismo color. O este de aquí. O este de aquí. Bueno, no parece tanto parábola, pero es una parábola. A ver si lo puedo. Déjenme hacerlo otra vez. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, cualquier tiro parabólico, pero que sea su velocidad esta, como no depende, como es la velocidad al cuadrado, o sea, a pesar de que es un vector la velocidad, y esto tiene cierta dirección, en realidad lo que nos interesa es la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Entonces, cualquier tiro parabólico, la velocidad final va a ser la misma, por conservación de energía. Entonces, tenemos que la energía mecánica, aquí E1, es esto, más la energía potencial, que es mgh. Y aquí
en la final, la energía final, la energía mecánica final, es la energía cinética, que es m sobre 2, B final al cuadrado, más la energía potencial, pero la energía potencial es cero. ¿Sí? Aquí elijo precisamente mi cero. Entonces, pues por conservación de energía, E1 es igual a E2, ¿sí? Solamente, si es un tiro parabólico, solamente está actuando esa fuerza, que es el peso. ¿Sí? No hay otra fuerza. Siempre que queramos usar el teorema, bueno, queramos usar, resolver un problema con energías, tenemos que ver todas las fuerzas que actúan. Si hay alguna fuerza que es no conservativa, pues tendríamos que usar el teorema de energía-trabajo. Si hay diferentes fuerzas, pero todas esas fuerzas son conservativas, pues usar la energía potencial de esas fuerzas. En este caso solamente actúa el peso, entonces solamente tenemos energía potencial debido al peso. Entonces, la energía inicial es la final, E1, y la inicial es m sobre 2, B1 cuadrado, más mgh. Esto es igual a la energía final, y esto es m sobre 2, B final al cuadrado. ¿Sí? No importa qué trayecto, bueno, va a ser un tiro parabólico, pero independientemente del tiro parabólico, la velocidad final va a ser la misma. La velocidad final, la masa siempre se me cancela, bueno, en este caso se me cancela. Muchos ejercicios que involucran la energía potencial del peso, la masa se suele cancelar. Entonces, B final al cuadrado me va a quedar, 2 pasa multiplicando y me va a quedar B1 cuadrado, lo voy a dejar como cuadrado, y va a quedar B1 cuadrado más MGH. ¿Sí? Si quieren, la B final es raíz de B1 cuadrado más 2, ¿verdad? Aquí me falta un 2. Más 2. Por este 2 que pasa multiplicando. Aquí se cancela, pero aquí sí aparece en este término. Es 2 MGH. Bueno, estos ejercicios son, bueno, estos ejemplos son muy sencillos. Simplemente es para plantear las ideas. Entonces vamos a hacer ahora sí algunos problemas que he dejado en algunas tareas, en cursos anteriores. Entonces vamos a ver este. Dice un pequeño bloque es lanzado desde el punto A con una rapidez V0 de cierto valor, no es 0. Entonces vamos a ponerle aquí V0. A través de una pista, como se muestra en la figura, la pista no tiene fricción entre los puntos A y C. Entonces entre A y C, por todo este trayecto de la pista, no hay fricción. Y entre los puntos C y D hay una sección horizontal de longitud L, entre C y D, que tiene fricción cinética de valor μK, ¿no? Aquí es el coeficiente de fricción cinética. Entonces aquí hay fricción con cierta coeficiente μK. 0.7. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la, bueno, L, que no lo había puesto aquí en el problema, tiene 12 metros, tiene cierto valor. ¿Cuál es la velocidad del bloque en los puntos B y C? Entonces aquí pregunta el problema, ¿cuál es la velocidad en B y cuál es la velocidad en C? Luego pregunta, ¿llegará el bloque al punto D? O sea, la pregunta es si llega aquí. Si es así, ¿con qué velocidad llegará? En caso contrario, ¿a qué distancia llegará el bloque a partir de C? Entonces, puede ser que no llegue a D. Entonces, en ese caso, pregunta a qué distancia va a llegar medida a partir de C.
Entonces, por aquí en alguna distancia a la cual llega, si es que no llega a D, ¿sí? Si llega a D, pues supera esta pista con fricción y después se sigue. Si llegas D, a menos de que llegara con velocidad cero. Pero si llega con cierta velocidad, se sigue porque ya después ya no hay fricción. Entonces los datos, pues dan las alturas H1 y H2. Esta altura H1 y esta altura H2. Entonces estos son típicos problemas donde hay que resolverlos a través de conservación de energía o teorema de energía-trabajo. Entonces siempre tenemos esas dos propiedades, ¿no? El teorema de energía-trabajo, que me dice que el cambio de energía cinética es igual al trabajo total. Y conservación de energía mecánica. Conservación de energía. Solo lo voy a poner así, para no escribir tanto. Y conservación de energía, pues me dice que la energía cinética, digo la energía mecánica, que es la cinética, más la energía potencial, si las fuerzas que están actuando es conservativa, tienen energía potencial y esto es constante. Se conserva, ¿sí? En cualquier punto de la trayectoria, eso es lo importante. Entonces, para encontrar la velocidad en B, lo hacemos como antes, ¿no? En los ejemplos estos que vimos. Entonces, vamos a plantear cuánto es la energía cinética, energía mecánica total en A. Las fuerzas que están actuando sobre el bloque, ¿sí? Son la normal, como vimos, o sea, cuando está sobre la pista, está la normal y el peso. Y aquí lo importante es que la normal siempre es cero, el trabajo de la normal es cero. Entonces, en esta parte no lo contabilizamos, ¿sí? El trabajo es cero. Y aquí cuando está el bloque, pues sí hay fricción. Entonces, cuando está por aquí, tenemos la fricción. Si se está moviendo en esta dirección, hacia la derecha, pues la fricción va a ir en sentido contrario y va a ir en esta dirección, FK. Sigue estando la normal, pero la normal no hace trabajo y sigue estando el peso, mg. Vean que en esta trayectoria horizontal el trabajo del peso es cero. Ya lo habíamos visto porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces, en este pedazo donde está la fricción, el único que hace trabajo es la fricción. La única fuerza que hace trabajo es la fricción. Entonces, vamos resolviéndolo. Entonces, para encontrar la velocidad en B y en C, es muy claro. Por conservación de energía, la fuerza que actúa, y que hace trabajo, perdón, es el peso. Entonces, en los trayectos A, B y C se conserva la energía mecánica y ¿dónde está la energía potencial? Que es mgh. Entonces, la energía potencial del peso es mgh. Una vez más, lo más conveniente es poner aquí la energía potencial igual a cero. Ese es cero, que sea nuestro cero. ¿Sí? Donde está el fondo de la pista. Entonces, en A, ¿cuánto es la energía mecánica? Vamos a ponerla así. Va a ser m sobre 2. B en A es diferente de 0. Vean que tiene cierto valor, cierta rapidez, 7 metros sobre segundo, entonces es diferente de 0. Al cuadrado más la energía potencial, que es mgh, mgh1. ¿Qué pasa en B? Pues la energía en B, que es aquí en el fondo de la pista, es m sobre 2, que es la energía cinética, más la energía potencial, pero elegimos este como 0, entonces es 0. Ahí no hay energía potencial. Bueno, es 0. Y en C, ¿cuánto es?
pues tenemos que la energía en C, la energía mecánica total, es m sobre 2, la velocidad en C al cuadrado, más, aquí sí hay energía potencial, porque está a cierta altura h2 respecto de mi cero, más mg h sobre 2. Y tengo por conservación de energía, energía mecánica, pues que la energía en A es igual a la energía mecánica en B, y es la misma que también en C. En cualquier punto de la trayectoria entre A, B y C, mientras no haya fricción, cuando hay fricción, en esta sección donde hay fricción, aquí recuerden que la fricción es una energía no conservativa, y aquí en este caso vamos a hacer uso del teorema de energía-trabajo. Pero mientras no esté en la sección con fricción, en cualquier punto de esta trayectoria, la energía es la misma. Entonces, de estas igualdades podemos encontrar la velocidad en B y la velocidad en C. De A a B, esta, por ejemplo, podemos encontrar la velocidad en B. De manera muy sencilla. Entonces, simplemente lo escribo. La energía en A es m sobre 2. La velocidad en A al cuadrado más mg h1 es igual a la energía en B. Y la energía en B solamente es cinética. Y de aquí obtengo la velocidad en B. Entonces, la velocidad en B, la masa se me cancela una vez más. Y me queda 2. Este 2 pasa multiplicando. Y me va a quedar la velocidad en A. Lo voy a poner al cuadrado. Voy a dejar B, subíndice B, al cuadrado. Y me queda la velocidad en A al cuadrado más este 2 que multiplica aquí. Me queda un factor de 2. 2GH. H1. Entonces de aquí ya está la velocidad en B. Simplemente la raíz de esto. Y la velocidad en C. Fíjense que para el punto C podemos hacer uso de A o B, el que ustedes quieran. Pueden igualar esta energía con esta de aquí o esta con esta. Puesto que ya conocemos aquí la energía en B, porque ya calculamos la velocidad en B, ¿sí? La energía cinética en B es esta cantidad, B al cuadrado, la velocidad en B, pero B ya sabemos su expresión. Entonces podemos escribir esta igualdad de energía en C, energía mecánica en C, igualada a energía mecánica en B o energía mecánica en A. Cualquier punto, porque se conserva la energía en toda esta trayectoria. Es la misma. Entonces, vamos a hacerlo con A. ¿Sí? Y eso nos va a dar en términos de A, que es el que conocemos. Es la velocidad que conocemos en A. Lo podemos hacer energía mecánica en A, que es esto de aquí, igual a la energía mecánica en C, ¿sí? Pero en C hay un factor de energía potencial. Entonces, ya nada más lo voy a copiar, porque es lo mismo. Entonces lo voy a poner aquí. De A a C sería esto. Y aquí en C tenemos que escribir la velocidad en C, la energía mecánica en C. Entonces sería m sobre 2, la velocidad en C al cuadrado, pero también tenemos energía potencial. Entonces es más mg h2. Y la velocidad en C me queda como, lo voy a dejar al cuadrado. M se me cancela otra vez. Me queda este, que es la velocidad, este 2, pasa para acá y cancela este. Y me queda B en A al cuadrado, más, puedo factorizar este GH y este GH2, este GH1 y este GH2.
Este va a pasar para acá con signo negativo y me va a quedar más G, 2 veces G por este 2. Este 2 pasa multiplicando y me queda 2G por H1 menos H2, que es este de aquí. Y esa es la velocidad en C. Y ahora la pregunta B es si llega hasta el punto D, es decir, si supera esta longitud L de 12 metros. Aquí tienen valores y solamente lo voy a dejar así indicado. Ya no voy a sustituir valores. Entonces, la pregunta es si llega a D, perdón. Es decir, si supera esta distancia L. ¿Sí? Entonces, de C a D, lo que usamos es el teorema de energía-trabajo. Entonces, de C a D, puesto que hay una fuerza que no es conservativa, cuando vean que hay fuerzas que no son conservativas, hay que usar el teorema de energía-trabajo. ¿Sí? Entonces, él me dice que de C a D, el teorema de energía-trabajo, me dice que el cambio de energía cinética es igual al trabajo total. Y el cambio de energía cinética va a ser m sobre 2, ya voy a factorizar este m sobre 2, y va a ser la velocidad en D, que es la final, al cuadrado, menos la velocidad en C al cuadrado, que es en C. Igual a, ¿sí? Esto es en D, menos la velocidad en C. Igual al trabajo total. Y el trabajo total, pues la normal, no hace trabajo. El peso en este caso, vean que, puesto que está en una superficie horizontal, no hace trabajo. De hecho, también en términos de energía potencial lo pueden ver. La energía potencial del peso es en C y en D es la misma porque están a la misma altura en una superficie horizontal. Entonces solamente tenemos que contar el trabajo de la fricción. Y el trabajo de la fricción pues es Fk por la distancia que recorre. Fk es constante en todo el trayecto. Y es Fk por L y con signo negativo, recuerden. Entonces es menos Fk por L. Ahora Fk, aquí sabemos que Fk es mu k por la normal. Pero la normal es el peso, ¿sí? Debido a que en la dirección vertical, la normal es igual al peso. Entonces esto es mu k por mg. Voy a quitar esto. Entonces esta fricción, bueno, esto me va a quedar como m sobre 2, la velocidad en d al cuadrado menos la velocidad en c al cuadrado es igual a menos mu k por mg y L. Aquí es claro que esta velocidad en d va a ser menor, perdón, en D es la final y C es la inicial. Esto de aquí es negativo, todo esto de aquí es negativo. Sí, este lado derecho. Por lo tanto, para que esto sea válido, la velocidad en C tiene que ser mayor a la velocidad en D. ¿Sí? Es decir, la velocidad en D es menor, lo cual es claro, ¿no? En D va a llegar con menor velocidad porque la fricción va a tenderlo a frenar. Y aquí, para responder la pregunta de si llega a D, lo que podríamos hacer es decir, por ejemplo, es una manera, que en D, la velocidad en D, la mínima velocidad con la que puede llegar es velocidad en D igual a 0. ¿Sí? Si llega con velocidad igual a 0 es que ya pasó. O sea, pasó toda esta sección. Llegó con velocidad 0, pero al final de cuentas la pasó. Pasó todo este trayecto con fricción. Claro, puede llegar con cierta velocidad. Entonces sería
que llega y además llega con cierta velocidad. Entonces también se satisface esto. Pero lo mínimo, o sea, en términos de energía, podemos pensar que el trabajo que hace la fricción no es suficiente para restarle la energía cinética que tiene al inicio y llega con cierta velocidad. Es otra manera de pensarlo, ¿sí? Entonces, si ponemos velocidad d igual a 0, satisface la pregunta que llegaría, ¿sí? Entonces, tendríamos que ver que la velocidad en c, la velocidad en c la conocemos de este resultado. O sea, tiene un valor. Entonces, si la velocidad en d es 0, se tendría que satisfacer que m sobre 2 menos la velocidad en c al cuadrado es igual a menos mu k mg por L, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es sustituir esto de aquí ya con valor, ya en términos de valores, o sea, el valor de BC aquí, y esto también se puede obtener. Tenemos los valores de mu k, la masa, bueno, de hecho la masa se me cancela, tenemos G y tenemos la longitud, que serían 12 metros. Si esto no es igual, pues entonces no va a llegar, ¿sí? No va a llegar a D. Si fuera la igualdad, entonces llegaría a D y con velocidad 0. Si esto no se satisface, es que no llega. Es una manera de responder esa pregunta. Lo que pueden comprobar es que no va a llegar, o sea, no llega, ya no lo voy a hacer, no, entonces no llega, ¿sí? Porque esta igualdad no se satisface. Ustedes pueden sustituir valores. Entonces lo que pregunta es después a qué distancia va a llegar, ¿sí? Después de C. Si es así, ¿con qué velocidad llegará? Si es que llega a D. Ya vimos que no llega. En caso contrario, ¿a qué distancia va a llegar a partir del punto C? ¿Sí? Y podemos aquí en la figura, no ayuda demasiado, pero medido a partir de donde está la fricción. Es decir, voy a borrar un poco aquí para poner esa distancia. Entonces, esa distancia a la cual va a llegar, le voy a llamar una D minúscula, y es a la cual va a llegar. Y la pregunta es a qué distancia va a llegar. Entonces empleo otra vez el teorema de energía-trabajo, pero en vez de L mayúscula va a ser D. ¿Sí? Entonces no llega, entonces la pregunta es ¿cuál va a ser D? Esa distancia D. Y hacemos lo mismo. Teorema de energía-trabajo, y ahora sí en esta posición aquí va a llegar con velocidad 0. Porque es donde se va a detener. Le puedo llamar BD minúsculo, ¿sí? A la distancia en la cual llega y se detiene. Entonces, por teorema de energía-trabajo, hago lo mismo, es m sobre 2, la velocidad en d al cuadrado, menos, esto es el cambio de energía cinética, menos la velocidad en c al cuadrado, esto es menos el trabajo de la fricción, que va a ser Fk, pero ahora la distancia d, a la cual va a llegar. Esta va a ser 0, porque llega y se detiene. Y esto de aquí va a ser esto mismo de acá. Entonces tengo m sobre 2 menos la velocidad en c al cuadrado, que esa la conozco del inciso anterior. Esto va a ser menos la Fk, que es mu k por mg, ¿sí? Y ahora por d. Y de aquí obtengo d. Los signos se me cancelan. La masa se me cancela, no depende de la masa, y tengo que d va a ser, tengo esta dc cuadrada entre 2 y mu k por g.
Entonces dice, como se muestra en la figura, una cuenta de 20 gramos, esta es la cuenta, está insertada en un aro, en un alambre que tiene cierta forma. Una cuenta de 20 gramos resbala desde el reposo, entonces aquí, en el punto A, entonces aquí en B en A es 0. A lo largo de un alambre sin fricción, entonces no hay fricción. Eso es importante. Sí, y tenemos H. Si H es 25 centímetros, es decir, conocemos H, y R es este pedazo del aro, o sea, esta aquí, es como un círculo, ¿no? Parte de un círculo de radio R, y también lo conocemos. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que el alambre debe ejercer sobre la cuerda en el punto B y en el punto D? Entonces aquí nos preguntan la fuerza que ejerce el alambre, es decir, la normal. O sea, hay una fuerza normal porque sobre la cuenta debido al alambre. Entonces, cuando usamos conservación de energía, no podemos encontrar, bueno, con solamente conservación de energía no podemos encontrar las fuerzas que actúan sobre un objeto que está moviéndose, porque lo reemplazamos en términos de energía cinética y energía potencial. Entonces tenemos que hacer, si queremos encontrar las fuerzas, como en este ejemplo, tenemos que hacer dinámica también, ¿sí? Encontrar las fuerzas sobre el objeto, usar la segunda ley de Newton. Pues para resolver este problema, ya hicimos algo anteriormente. Si se acuerdan, lo que estudiamos era una cuenta en una trayectoria circular. Aquí, y lo pongo aquí en la figura. Entonces voy a poner este ejemplo. Entonces la cuenta cuando esté en esta trayectoria circular, ¿sí? En este pedazo del alambre. Bueno, aquí está, ¿no? La cuenta. Entonces recordemos que la aceleración va a tener dos componentes, una radial y una tangencial. ¿Sí? Aquí estoy usando coordenadas polares, tal como lo hicimos esa vez. Entonces voy a hacer el análisis de fuerzas en este caso. ¿Sí? Entonces cuando está en este pedazo, o sea, cuando está por aquí, la cuenta, la normal va en esta dirección. ¿Sí? Y ahorita vamos a responder en qué dirección y cuál va a ser la magnitud de la normal de hecho, en C, en D y en B. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a recordar ese ejemplo de la cuenta que está en un alambre circular. La segunda ley de Newton, las ecuaciones dinámicas, en este caso, es la suma de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración radial. Y la suma de fuerzas en la dirección tangencial es la masa por la aceleración tangencial en coordenadas polares. Yo he estado trabajando con coordenadas polares, ustedes lo han visto. A mí se me hace más claro de esta manera. A veces uno puede ahorrarse estas coordenadas polares viendo el análisis de fuerzas y con un poco de habilidad, ¿sí? Sobre todo en los signos. Pero a mí se me hace que es más claro desde este punto de vista. Sabemos cómo es la aceleración en coordenadas polares y únicamente lo que nos queda es descomponer las fuerzas que actúan sobre el objeto en la dirección radial y polar. ¿Sí? Entonces, si en algún momento ven que este tipo de problemas no ponen coordenadas polares,
En cierta manera lo están haciendo, de manera implícita, ¿sí? Eh, lo importante es poner los signos correctos en, en las componentes, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer así. Sabemos cuáles son las expresiones de la aceleración radial y la aceleración polar. Entonces tenemos que, en este caso, sobre la cuenta, en cualquier punto, cuando está en la circunferencia, bueno, en cualquier lugar tenemos la normal y el peso. Son las fuerzas que están actuando, ¿sí? Y aquí está en la otra figura. Entonces, lo voy a poner aquí también. Tenemos el peso y la normal. La normal la voy a poner así, en esta dirección, tal como lo hice cuando vimos este problema. Pero en realidad puede ir hacia afuera o hacia adentro. Eso lo va a determinar el signo de la componente radial de la normal. En este problema lo que me interesa es la fuerza normal, lo que nos pide, la fuerza que ejerce el alambre sobre la cuenta. Entonces solamente voy a usar la componente radial porque es en la componente donde está la normal. No tiene componente en la dirección polar, en teta gorro, en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces esta es la que voy a necesitar. Esta de aquí, si se acuerdan, esto me da una ecuación diferencial en el ángulo teta y en la componente del peso en la dirección polar. Entonces solamente voy a escribir esta expresión, que es la que me interesa, donde está la normal. Y tengo una componente del peso. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en la dirección radial, entonces es la normal, es positiva, porque vean el vector hacia dónde, el vector unitario, la base, hacia qué dirección apunta, en la misma de normal, del vector, digo, de la fuerza normal, ¿sí? Y tenemos esta componente del peso, ¿sí? Este es el peso, está en la dirección vertical, por lo tanto tiene esta componente, ¿sí? Si este es el ángulo teta, este es el ángulo teta, este de aquí. No, es este de acá. Es este de aquí. Podemos verlo. Si este es teta, esto hace un triángulo rectángulo, ¿vean? Entonces esto de aquí hace un triángulo rectángulo. Este es el complementario de teta, pero este de aquí, esto suma 90 y por lo tanto este es teta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces este es el ángulo teta. Entonces la componente del peso es negativa porque va en esta dirección, vean, así como está. Es la componente del peso, menos mg. Esto lo hicimos en algún momento. Mg y es seno de teta. Eso es igual a la masa por la aceleración radial. Y la aceleración radial, acuérdense de la aceleración centrípeta, es v cuadrada entre r, donde r es el radio de la trayectoria. Solamente que en este caso, v no es constante. O sea, no es un movimiento circular uniforme. Pero, si es una trayectoria circular, es la misma fórmula. V cuadrada entre R. R mayúscula. Va a ser, lo vamos a llamar R. Este radio lo vamos a llamar R mayúscula. ¿Sí? O sea, la aceleración radial, si es una trayectoria circular, no importa si es circular uniforme, siempre es omega cuadrada R o V cuadrada entre R. Es la misma fórmula, pero en el movimiento circular uniforme V es constante.
y en un movimiento circular en general, como es en este caso, o sea, cuando entra la cuenta aquí, ya no es necesariamente, no, de hecho no lo es, no es un movimiento circular uniforme, ¿sí? Porque vean que la fuerza resultante no está hacia el centro, no es una fuerza centrípeta. Bueno, solamente eso, ¿sí? Entonces, sí, la aceleración radial siempre es esta, pero no siempre B es constante. B es constante nada más cuando es circular uniforme. Vean que aquí tenemos una resultante de la fuerza, ¿sí? Que es esta. Si la normal fuera en esta dirección. Si la normal apunta hacia adentro, pues también hay una resultante, pero en otra dirección, ¿sí? Entonces la fuerza resultante no es hacia el centro, por lo tanto no es un movimiento circular uniforme. Pero seguimos usando esa misma expresión para la aceleración radial. Entonces tenemos esta ecuación que me relaciona la normal con el ángulo y con la velocidad a la que va. Entonces en cualquier punto aquí tiene cierta velocidad, la cuenta se está moviendo con cierta velocidad, pero no es constante. Esta velocidad no es la misma en cualquier punto de aquí. Entonces ahora lo que nos falta es emplear la conservación de energía. Entonces, en energía, conservación de energía. De energía mecánica, ¿no? Lo voy a poner así. La energía, las fuerzas que están actuando es la normal, pero una vez más, el trabajo de la normal es 0. Y el peso es una fuerza conservativa. Entonces la energía en A, mecánica en A, es la energía mecánica en B, en C. Vamos a hacer todos los puntos, en D y en B. En cualquier punto de toda la trayectoria, ¿sí? Entonces vamos a poner, a escribir en cada punto, ¿sí? En A, la energía mecánica en A es m sobre 2, BA al cuadrado, pero BA es 0. Entonces, bueno, ahorita este es 0. Más MGH. Escogemos, una vez más, como mi punto, mi altura, donde la energía potencial es 0. ¿Sí? La base en el punto C. En C, ¿cuánto es la energía? Pues tenemos energía cinética, que es m sobre 2, B en C cuadrado, más energía potencial, pero esa es 0. En D, la energía en D es m sobre 2, la velocidad en D al cuadrado, más energía potencial, y aquí sí hay energía potencial porque este es R, es una trayectoria circular, el alambre semicircular, y está a una altura que es R, ¿sí? Esta altura de aquí a acá, pues es R también, porque es el radio. Entonces es mg R. Y finalmente en B, que es hasta arriba del círculo, es igual a m sobre 2, B subíndice B al cuadrado más mg, 2 veces Rmg, ¿sí? Entonces aquí hay un factor de 2 porque es la altura, que es 2 veces R. Entonces este de aquí es 2 mg por R. Entonces tenemos la energía mecánica en cada uno de los puntos. Fíjense que por conservación de energía, lo que puedo encontrar es la velocidad en cada punto. En C, ¿sí? O sea, en A esto es 0. Entonces en A es simplemente MGH. Y tengo esta igualdad de la energía en todos los puntos. Entonces este es un factor que yo conozco. En C, igualando en C, puedo encontrar la velocidad en C.
En D también puedo encontrar, porque R es conocido, es el radio. Y puedo siempre usar cualquier par de puntos, ¿sí? Puedo usar con la energía en D es igual a la energía en C, o en A, como sea, es lo mismo. Entonces, por lo tanto, también puedo encontrar la velocidad en D. Es decir, puedo encontrar la velocidad en cualquier punto por conservación de energía. Una vez que conozco esta velocidad, en términos, fíjense que va a quedar en términos de MGH. Digo, bueno, en términos de G, la M siempre se me va a cancelar y va a quedar en términos de GH. Entonces, conociendo la velocidad en cada punto, lo sustituyo aquí, esta es una ecuación que se satisface para cualquier punto en esta trayectoria. Es un círculo, cuando empieza en C. Por lo tanto, también puedo escribir esta ecuación dinámica, ¿sí? que implica fuerzas en cualquier punto, en C, en D y en B. Entonces, N en A, digo en B, en C, va a ser, perdón. Bueno, de hecho, de aquí voy a despejar N, la normal. Esta me va a quedar, esto que es menos MGC, no lo voy a pasar para acá. Entonces, fíjense que puedo factorizar M, y va a quedar B cuadrada entre R más mg, pero M ya lo factoricé, me queda G seno de teta. Y este ángulo pues va a depender en cada punto, ¿sí? Ese ángulo es este de aquí, este de que está aquí en esta figura, y aquí pues va a ser este. Por lo tanto, en C, por ejemplo, va a ser NC, va a ser M por la velocidad en C al cuadrado entre R más G, y en C, ¿cuánto vale teta? Entonces, eso lo puedo poner acá. En C, ¿dónde lo ponemos? Aquí lo voy a poner mejor. En C, bueno, voy a poner los puntos. Entonces, en C tenemos que teta, ¿cuánto es? Es menos pi medios, ¿sí? En este punto. O es 3 medios de pi o menos pi medios, ¿sí? Si lo contamos, el ángulo crece de esta manera, pero también es esto, que es menos pi medios. Entonces es menos pi medios. Y por lo tanto, este de aquí, la normal en C, seno de teta es seno de menos pi medios, es menos 1. Y esto me queda aquí menos. Entonces tengo Ahí B solo en nos queda menos G, ¿no? Ajá, exacto, menos G. Es el signo del que... Aunque, déjame ver. Tenemos esta. No, pasa sumando. Ah, sí, está bien. Tengo esto y pasa sumando, está bien. Y aquí es seno de menos pi medios, es menos 1. Está bien. Menos G. Sí, aquí aquí hay un signo adicional. Eso se me fue. Se me fue ese signo. Entonces aquí hay un signo en la aceleración radial. Porque ven que la aceleración radial apunta en esta dirección. ¿Sí? Entonces que es esta ecuación, esta de suma de fuerzas en R igual a masa por aceleración radial, aquí hay un signo negativo. Sí, ya
Ya vi ese signo. Entonces esto de aquí, hay un signo menos importante ahí. Lo voy a poner hasta con rojo. ¿Sí? Porque la aceleración radial va en esta dirección, como está en la figura. Voy a borrar. O sea, la aceleración como vector va en esta dirección, tiene una componente polar y una componente radial, pero de acuerdo a cómo está el vector de la base radial de polares, R, AR, que es la componente radial, está en dirección contraria y por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces aquí hay un signo negativo y este es menos, ¿sí? Entonces aquí hay un menos y esto siempre es negativa, como lo vimos esa vez que estudiamos este ejemplo. Y me queda menos m por bc cuadrada entre r menos g. ¿Sí? Más g, perdón. Porque factorice ese menos. ¿Qué significa? Que en este punto, aquí abajo, voy a borrar esto de aquí para que no me estorbe. En este punto, la normal siempre va hacia arriba. ¿Sí? Porque en este punto, la base, el vector radial, apunta en esta dirección. ¿Sí? Entonces, la normal me dice que siempre es negativa, ¿sí? O sea, como vector va hacia arriba, es negativo, ¿sí? De acuerdo a la base de vectores polares. En este caso, este vector polar, este que está aquí, recuerden que siempre apunta en la dirección donde está el objeto, y el objeto está aquí, la cuenta está aquí. Entonces, este vector polar está en esta dirección, la normal es negativa, entonces va hacia arriba, como lo estoy dibujando, lo cual es físicamente entendible, ¿sí? La normal aquí siempre va a ir hacia arriba. La normal es la fuerza que ejerce el alambre sobre la cuenta, ¿sí? Yo esa vez se los comenté que a veces este dibujo, al poner la cuenta insertada en el alambre, no es tan claro ver que el alambre soporta la cuenta. Es decir, si fuera un anillo, es claro que va a suceder esto. O sea, el alambre va a soportar al anillo, siempre. O sea, no puede suceder que este anillo esté de esta manera. O sea, el anillo no podría estar así, en cuyo caso la normal sería en esta dirección. ¿Sí? La normal siempre en este punto C siempre apunta en esta dirección. Eso me dice este signo. BC la puedo calcular de esta igualdad. ¿Sí? Esto de aquí es m sobre 2 BC cuadrado. Y este es igual a este. ¿Sí? Por lo tanto, BC, ¿cuánto es? Lo que ya hemos encontrado. Raíz de 2GH. ¿No? Aquí este es otro ejemplo. Siempre cuando llega al punto más bajo, donde la energía potencial es 0, la velocidad es siempre raíz de 2GH. Aquí no lo hallo, pero no lo encuentro, pero siempre es esta cantidad, ¿no? Aquí sí lo hicimos, es esta. Pero aquí lo pueden ver, ¿no? También. Si igualan este con este, pues me queda que la velocidad de C va a ser 2 veces GH. Entonces, BC al cuadrado es 2GH. Y esto me queda como menos M, y me queda aquí 2GH entre R más G. Y esto se puede factorizar, me queda menos mg por 2h entre R más 1. Esa es la normal en C.
depende de h. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera h igual a 2r, que lo soltáramos desde aquí, ¿sí? Aquí esta distancia, pues h es 2 veces r. ¿Cuánto sería la normal? Si h es igual a 2r, la normal en C sería menos mg, y este es 2 por 2, 4. Entre r se cancela, 4 más 1, 5. Menos 5 veces el peso. ¿Sí? O sea, piensen que esto fuera... Este es un ejemplo, pero hay variantes de este problema. Esta es una cuenta insertada en un alambre, pero pueden pensar que fuera un carrito, por ejemplo. El de la montaña rusa, por ejemplo. Entonces piensen que este es un loop de la montaña rusa. Vean que la normal en este punto más bajo es grande. O sea, si el peso es mg del carrito, depende de la masa, vean que lo que tiene que soportar en el punto C es 5 veces su peso en este punto. Porque lleva cierta velocidad. Claro, si lo soltamos desde una altura 2 veces R. Entonces vamos ahora con en el otro punto. Entonces vamos ahora en D. ¿Qué pasa en D? En D, teta es igual a 0. ¿Sí? Es en este punto. Entonces teta es igual a 0 y por lo tanto seno de teta, ¿cuánto es? Pues 0, ¿verdad? Entonces la normal, esta es la expresión general para la normal. Me va a quedar n en C, lo voy a cortar. A ver si se deja. Uy. Entonces, n en C es m por la menos la velocidad en C al cuadrado, perdón, en D, sobre R, más 0. Bueno, seno es 0, entonces más 0. Entonces solamente es esto, NC es negativa otra vez, menos M, la velocidad en D entre R. Y es negativa porque en este punto, ¿sí? En este punto, aquí o aquí, vean que el vector R, voy a borrar ahora esto de aquí. Ahora el vector radial está en esta dirección. Y el hecho de que la normal tenga un signo negativo significa que la normal apunta en esta dirección. Siempre. Por este signo. ¿Sí? La normal en ese punto, en D, siempre va en esta dirección. Vean que tenemos el peso todavía. ¿Sí? O sea, el peso de la cuenta. Pero en ese punto la normal siempre actúa en esa dirección. B en D lo pueden calcular y de aquí. Y B en D es parecido a lo que hicimos acá, que solamente hay una diferencia de alturas. Entonces B en D, pueden ver que me va a dar, de aquí, igualando esta, podemos igualar esta con esta de aquí H, para ponerlo en términos de H. Entonces, igualando ED y EA, me queda que BD me va a quedar que es raíz de 2H menos
menos R. 2GH. 2GH menos R. ¿De acuerdo? De hecho, vean aquí que en D, puesto que es la raíz de esto, H tiene que ser mayor a R, lo cual es claro. Es decir, si ustedes, físicamente, si ustedes dejan caer la cuenta desde este punto, por ejemplo, que sea menor a R, obviamente no va a llegar a D, sino va a llegar al mismo nivel. Eso tiene que ver con este signo. Bueno, tiene que ver con conservación de energía, pero esto se puede ver también aquí. Entonces, BD es esto, y lo pueden sustituir y nos da la normal en C. Me voy a ir al punto B, que es el interesante, en B. Entonces, en B, teta es igual a pi medios, con seno de teta es igual a 1, y la normal en B me queda como la masa menos la velocidad en B al cuadrado sobre R más G, porque seno de teta es 1. ¿Sí? El punto B es hasta arriba. La velocidad es, bueno, la normal es, bueno, ya no puedo hacer nada más que sustituir la velocidad en B. Pero vean que aquí puede ser positiva, o negativa, o igual a 0, por este signo. Entonces vamos a ver quién es la velocidad en B. Entonces vamos a calcular la velocidad en B. Y ahora igualamos EB y EA. Este de aquí con este de aquí, que es MGH. Y aquí lo que va a cambiar es que hay un factor de 2, ¿sí? 2 MGR. Entonces, la velocidad en B se escribe como 2G por H menos 2R. ¿Sí? Es algo parecido aquí, pero en D solamente está R porque es a la altura R, y en B es 2 veces R. Entonces, esta es la velocidad. Lo pueden comprobar. Ya nada más. Ya no lo voy a hacer, pero lo pueden comprobar. De aquí también, H tiene que ser mayor a 2 veces R. Mayor o igual a 2 veces R. Lo cual es claro. O sea, si por lo mismo de antes, si dejan caer la cuenta a una altura menor a 2R, no va a llegar al punto B, sino se va a quedar a la misma altura. Va a seguir por el alambre y va a llegar a la misma altura. Entonces, este es al cuadrado, entonces lo voy a poner así, al cuadrado, y lo voy a sustituir en N, en la normal. La normal en B es M por menos, y ahora esto es, la velocidad B al cuadrado es 2 veces G por H menos 2R. Esto siempre es positivo, o sea, esta es una velocidad al cuadrado, y entonces este término, este de aquí es positivo, ¿sí? Entre R más G. Entonces esto, déjenme ver si puedo simplificar algo. Creo que no. Lo puedo poner así. M y G, tenemos G menos G entre R. Entonces puedo factorizar el G y va a quedar un 1 menos, y este término que es 2 veces H menos 2R entre R.
¿sí? Y tenemos esta condición, que h tiene que ser mayor o igual a 2 veces r. Esta es la normal en B. Entonces, la normal en B, puesto que puede ser positiva, negativa o incluso cero, la normal puede ir hacia abajo, en cuyo caso la normal va a ser negativa, ¿sí? Porque ahora el vector base, R, va hacia arriba. Entonces ahora estamos en este punto, en B, y este vector apunta en esta dirección, el vector base. Si la normal, su componente es negativa, apunta en esta dirección, como escribí. Voy a borrar. Si está hacia arriba, voy a dejar así en color, n es positiva, y es cero, puede ser cero también. Entonces no aparece la normal. ¿Qué pasaría si la normal fuera cero? Piénsenlo físicamente. Dejamos caer la cuenta, ya no es el carrito. De hecho, también podría ser el carrito, pero pensemos en la cuenta. Lo dejamos caer desde cierta altura. ¿Y cuál es esa altura? Ahorita podemos calcularla también, esta altura. Pero llega aquí con la normal igual a cero. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Si este fuera un alambre, en la cuenta está como flotando. Es decir, el aro no la soporta. O sea, no hace contacto la cuenta con el aro en este punto, si la normal fuera cero. ¿Sí? Y de aquí podemos calcular para que sea la normal igual a cero, la altura h. Vean que sí, o sea, podemos poner como condición eso. ¿Sí? Este signo de aquí, que lo notamos desde aquí, y lo notamos cuando resolví este problema antes, es que la normal puede ir hacia arriba, hacia abajo, incluso cero. Y ahora lo que estamos viendo con este ejemplo es, podemos determinar una altura h a la cual la normal sea cero. O sea, si nb es cero, podemos poner como condición que sea cero, encontramos una h. En términos de r, vean que esto va a ser cero, entonces, de hecho lo podemos hacer, lo voy a hacer rápido. Entonces 1 menos 2 veces h menos 2r entre r es igual a 0. ¿Sí? Es decir, este r pasa para acá, este 1 pasa para acá. Bueno, esto lo puedo escribir como 2 por h menos 2r igual a r. Y después me queda 2h menos 4r igual a r. Y h finalmente me queda, este 4 pasa para acá y me queda 5. Entonces me queda 5 medios de r. ¿Sí? Grabando. Pues ya nada más denme unos minutos. Ahora déjenme poner, plantear el problema de otra manera. Este problema tiene muchas variantes. Y a mí me gusta más cuando es una cuenta porque podemos tener esta normal positiva, negativa o cero. Si fuera, por ejemplo, el carrito, o sea, si fuera el carrito, la normal no le queda más que siempre apuntar en esta dirección. Si fuera un carrito, no me queda más que esta opción. ¿Sí? O sea, no es posible que el carrito, la normal sobre el carrito fuera en la dirección positiva, como está aquí en rojo. Porque el carrito estaría en este punto, así. A fuerzas la normal va en esta dirección. Tiene que ser negativa. ¿Sí?
Pues una pregunta una variante de este problema es, ¿cuál debe de ser la altura h para que el carrito, ustedes lo dejan caer y el carrito complete todo el trayecto? ¿Sí? Es decir, se siga por C, D, B y luego se siga, o sea, continúe moviéndose y haga todo este bucle de un semicírculo. Fíjense que si lo dejan caer desde una altura h igual a 2r, este que está aquí, ¿con qué velocidad va a llegar al punto B? Y lo dejan caer con velocidad inicial 0. ¿Sí? Estamos en este caso. Lo dejan caer desde una altura h igual a 2 veces r. ¿Qué va a pasar aquí en el punto B? Déjenme limpiar un poco la figura. Es el carrito. Pensemos en el carrito. Entonces, en el carrito, y lo dejo caer desde una altura h igual a 2r. ¿Cuál va a ser la velocidad en B? También de 0. También 0. Entonces, ¿qué va a hacer en este punto el carrito? Se va a detener. Bueno. Si fuera un carrito dentro de la pista, pues se cae. Y no continúa en esta pista. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuera el aro? Digo, la cuenta en el aro. Pues se queda ahí colgando, ¿no? Se queda ahí colgando, exactamente. Entonces, tengo que darle una altura mayor para que complete y se siga el carrito o el aro, la cuenta en el aro. ¿Cuál es esa altura para que el carrito siga y complete el bucle? Ya sea el carrito o la cuenta, es lo mismo. Lo único Pues, que cambia en respecto de la cuenta y el carrito es cuando llega aquí con velocidad 0. Si fuera la cuenta, pues se queda ahí porque no tiene dónde moverse. Está insertada en el alambre. Y si es el carrito, pues si es nada más mediante unas llantas y no está sujeto a la pista, pues se cae, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo? La normal aquí, en este punto en B, si fuera el carrito, va en esta dirección, ¿sí? Si esta normal no es 0, este carrito va a tener esta fuerza en este punto y el carrito ya no va a completar la fuerza, no va a completar el semicírculo, no se va a seguir por la pista porque va a haber esta fuerza y esta fuerza lo va a empujar, entre comillas, ¿sí? Entonces esta fuerza va a hacer que el carrito caiga y caiga de esta manera. Ya en este punto va a tener cierta velocidad, ¿sí? Pero no va a seguir por la pista, sino que va a tener una velocidad menor, o sea, si h es mayor a 2r, ligeramente mayor a 2r. Si es ligeramente mayor a 2r, el carrito tiene cierta velocidad, pero no es suficiente para seguir por la pista. Entonces tiene cierta velocidad y entonces va a caer y va a ser, pues, ya que cae, va a ser un tiro parabólico. Pero si esta velocidad con la que llega a este punto es más alta, o sea, es mucha, pues es claro que va a seguir por la pista. ¿Cuál es esa velocidad mínima para que complete y, bueno, para que se mantenga sobre la pista? Pues va a ser aquella en la que la normal sea 0. Cuando la normal es 0, pues en este punto llega, no lo toca, el carrito no toca a la pista, pero tiene cierta velocidad y esa velocidad lo mantiene dentro de la pista. ¿Sí? Es decir, si esta velocidad aquí en este punto B, ya quedamos, si B es igual a 0, pues cae.
Si supera y llega con cierta velocidad diferente de 0, pueden suceder dos cosas. Que esta velocidad en B no sea suficiente para que se mantenga sobre la pista y entonces caiga. O sea, este círculo, un tiro parabólico iría por dentro, ¿sí? Entonces tiene cierta velocidad diferente de 0, pero no suficiente para mantenerlo en la trayectoria circular. Y en ese caso, la normal en este punto es diferente de 0. Pero hay una velocidad, ¿sí? O sea, si esto sigue aumentando, la velocidad sigue siendo, creciendo, y eso significa que h lo dejamos de caer desde una altura mayor, va a llegar un momento en que esa velocidad sea tal que la normal en B sea 0. Esa velocidad, al ser la normal igual a 0, ya el carrito no está tocando la pista, pero tiene la suficiente velocidad para mantenerse en esa trayectoria de la pista, en esa trayectoria que es un pedazo de círculo. Y esa velocidad es tal que la normal sea 0, esa altura es lo que encontramos, 5 medios, o sea, para que la normal sea 0, h tiene que ser 5 medios, y la velocidad la podemos encontrar de aquí. La velocidad en B, vean que esto depende de h, entonces para h igual a 5 medios, se puede determinar, ya no lo voy a hacer, ¿sí? Pero pueden calcular la velocidad aquí en B, en el punto B, necesaria para que se mantenga en la pista. Espero que les haya convencido mi argumento.